Hola, gurisas y gurises. Soy Joshua Crimson y esto es Cháchara Bichera, el programa número uno de podcast si no existieran otros programas de podcast, evidentemente. ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy tenemos conexión directa en el otro lado del mundo con el señor Pex. ¿Cómo estás, Pex? Estoy bien, podría estar mejor, podría estar comiendo pan, pero, Eso es bueno. pero estoy bien, muy, muy feliz de estar acá y hablar de jueguitos. Me pone muy contento, me pone muy contento que Pex estés muy, muy bien. Y directamente con un contacto desde la Antártida tenemos al señor Soul. ¿Cómo estás, Soul? Acá estoy bien, está un poco frío acá, pero bueno, estoy bien. Podría estar un poco mejor, pero bueno. Como Pex, Quiere comer pan. quiero ¿Quieres comer comer pan pan? también. Ahí va. Pero bueno. Advertencia, las locaciones que acabamos de describir tal vez no sean las correctas. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, como todos los programas que tenemos, teniendo en cuenta que tuvimos 3 contando este. Vamos a hablar de la historia de los videojuegos, pero desde la perspectiva de nosotros mismos. ¿Cómo vivimos esa primer consola que tuvimos? O si fuimos pobres como el carajo, cómo fuimos a las maquinitas a jugar, o cómo jugamos en la casa de un amigo. Y ese viaje desde los primeros juegos, ¿qué es lo que buscábamos en esos juegos? ¿Qué es lo que queríamos de esos juegos? ¿Qué nos ofrecían esos juegos también? ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Cómo fue evolucionando todo eso? ¿Y cómo el videojugador cada vez quería un poquito más? Decía, yo quiero más gráficos, más polígonos, más cosas, más trama. ¿Y cómo empezamos en algo que era básicamente curtirse a palos en una maquinita o estar con una navecita disparándole a marcianos? Y eso era entretenimiento antes. No sé si quieren empezar alguno de ustedes o quieren que empiece yo. Eh, El silencio sepulcral creo que quiere remarcar que quieren que empiece yo. sí, Bueno, yo empecé de muy chico, podría decir que tuve 5 o 6 años cuando fui de garronero a las maquinitas. Entré por primera vez mintiendo mi madre que yo quería usar el baño. El tipo no quería dejar que yo entrara. ¿Por qué? Porque los menores no podían entrar a las maquinitas, las arcades, para la gente más cheta, las maquinitas le decimos acá, o los fichines le pueden decir en Argentina, o vaya a saber cómo le dicen en otras partes. Mintió para que yo entrara y viera eso, viera el vicio. Bueno, ella técnicamente quería que me entretuviera de alguna forma. Así que recorrí el local de máquinas, no pude jugar a nada, pero pude ver lo que era. Tiempo después encontré un local donde pude entrar y no recuerdo cuál fue el primer juego que jugué. Posiblemente fue el Wonder Boy. En esa época creo que fue el Wonder Boy. Puede ser, puede ser. Pac-Man lo hemos jugado todos, evidentemente. O todos más o menos de la que. Creo que vos, Soul, habrás jugado Pac-Man en las máquinas cuando eras chico. Sí. Está, bueno. Uno de los primeros juegos que jugué fue Wonder Boy. Y perdí como un vejiga porque. O sea, es un juego jodidamente difícil para empezar a jugar así sin saber absolutamente nada. Es como Mario. O sea, Mario, si vos lo agarras y no sabes nada, te va a matar el primer Goomba. Vas a ir caminando como un gil o no vas a caminar y tux. Y desde ese momento me sentí maravillado por todo lo que era ese mundo de, wow, las máquinas, los juegos, los colores, el sonido. Es como una sensación muy copada, sacando el hecho de que había un olor a cigarro impresionante, porque en esa época se dejaba fumar en los salones de maquinitas. A ver, Soul, contá más o menos cómo fue tu primer acercamiento a los videojuegos. Puntualmente en las maquinitas, el recuerdo más pretérito que tengo es en Atlántida y justamente con el Pac-Man y un arcade de carreras no de los que venían en el mueble completo donde te sentabas con sillas, sino que el volante salía, o sea, y jugabas parado y tenías una palanca. El pole position. No recuerdo, no, recuerdo solamente eso, porque es muy vago. Eh, y podría tener capaz que 7 años o 6 años, que tampoco me acuerdo, pero es lo más pretérito que tengo respecto a salones de arcade. Después, bueno, ya obviamente en el centro había lugares que, bueno, podías entrar aunque eras menor. Y respecto a lo que es las consolas, o sea, los videojuegos en la casa de uno o en la casa de un amigo, cuando vos estabas hablando del Mario, me acuerdo perfectamente la primera vez que toqué un control de Nintendo.
con el Mario, creo que era el 1 o el Mario 3, y apreté para adelante y nunca salté, entonces no es que me agarró un Koopa, sino que directamente me caí. Claro. O sea, Bien. tipo, no entendía la mecánica que había que apretar un botón para saltar. Era como que te volaba la cabeza, ¿no? Porque en las máquinas, al tener el stick, al tener la palanca, era como, ¡pa, qué bueno! Y después te daban un control y era como, ¿qué hago con este pulgar? ¿Cómo muevo esto? ¡Por Dios! Y no se movía el macaco, o se movía demasiado, y no coordinabas un carajo. Después de unas cuantas creo que está. Después Hoy en día, que uno hoy en día creo que tenemos la motricidad como para usar un joystick, pero al principio, niños, entiéndanlo, niños que están escuchando, era difícil agarrar un joystick. Ahora es como algo súper natural, pero la primera vez que agarras un joystick después de estar jugando en la máquina con una palanca, era muy difícil. Después que le agarrás la mecánica, ya entendés y son todos los juegos más durante una larga época de las máquinas, las consolas viejas y los 8 bits y 16 bits, eran todos los juegos apretar para la derecha y saltando y pegando y nada más, básicamente. Pero al principio, 16 bits, ya no, me parece que 16 bits bueno, sí, tenés. ya entramos en los RPG, ya entramos en otras cosas, y en 8 bits Estoy también. Hay otras cosas. generalizando igual. Es un Hay concepto otras cosas. general, que es como que después que ya entendés la mecánica, que obviamente nunca se te olvida, pasa que hoy es una época que niños de 4 años están en Tinder. Entonces, no podemos realmente. No es por nada, pero me parece que te fuiste. Te pasaste 32 pueblos que fuiste. Mal. Sí. Hablando de gente menuda. Pex, vos que sos más joven que nosotros, o sos menos viejo, Sí. decinos, ¿cómo te acercaste a los videojuegos? ¿Vos llegaste a ir a las arcades, llegaste a ir a las maquinitas, o arrancaste ya por un Family o por un Super? Mira, yo tengo que decir varias cosas. Eh, Dígala. yo estoy agradecido de haber nacido en Uruguay, de haber nacido en el tercer mundo, porque aunque sea más joven que el resto, al vivir en el tercer mundo, hizo que yo tuviera que jugar cosas, ¿no? O vivir una cultura del videojuego muchísimo más atrasada que el resto del mundo. Y también agregando a que mi padre era vivo y mi padre pensaba, ¿por qué le compraría una Play 2 a este loco si con una Family se va a entretener de lo mismo? Entonces también es eso. Pero en realidad mi primer acercamiento a los videojuegos, antes que las maquinitas, fue el PC. Es tipo, ¿what? Qué raro. Porque claro, mi casa yo era muy chico y mi padre no tenía ganas de comprarme nada por esto mismo, pero había una computadora en casa. Justo tuve la oportunidad de que existiera una computadora. Esa computadora igualmente tenía Windows 95, tampoco es que era la mejor computadora del mundo, pero Sinceramente, una computadora con Windows 95, teniendo en cuenta nuestras experiencias con sí, computadora, sí, creo que puedo hablar por Soul también. sí, Nuestras experiencias con las primeras computadoras eran muy tristes con sí, pantalla verde. obvio, sí. Era como una patada en la cara, ¿entendés? Vos por lo menos tenías Windows Sí. 95, se parecía más a lo que tendría que ser. Por lo menos no tuve que sufrir de OS. Entonces, bueno, eso es algo que sí, es verdad. Pero tengo los nombres literalmente de mis primeros juegos, porque mi padre, por alguna razón que no entiendo, compró juegos de PC originales con una cajita que estaba zarpada, le salió extremadamente caro. Y no sé si los conocen en realidad, es la primera vez que mucho tiempo que digo sus nombres. Pero el primer juego que jugué en mi vida fue un juego de plataformas que no era Mario, y era Speedy Eggbert. No sé si lo conocen. No. Es un. Me suena, pero no lo estoy ubicando ahora visualmente. O sea, no me acuerdo visualmente, pero el nombre me suena. Sinceramente, no recuerdo de qué año era. Probablemente sea por los 90 por ahí. Pero sí, yo creo que este juego, el Speedy Eggbert, me marcó como gamer por un detalle muy importante. Que bueno, no sé si ustedes lo conocen, pero Speedy Eggbert era un juego de plataformas normal, donde sos un huevo amarillo. Decí la verdad, te marcó porque era un huevo amarillo. Era un huevo amarillo y que se veía horrible. Literalmente tenía gráficos, ese falso 3D tipo render, digamos, no sé cómo explicarlo. Bueno, era como intentaba tener gráficos de Donkey Kong Country, pero mal. Así se veía. No, pero en una época que no había Que Donkey Kong Country. no había, no, pero digo,
el huevo tenía como ese gráfico 3D trucho que, bueno, era PC, no era otra cosa. Pero igual, se veía horrible, pero algo que me encantaba era que tenía creador de niveles. Y yo creo que bueno, que mi primer juego haya tenido literalmente creador de niveles y yo pasaba más horas creando niveles, los cuales después yo no jugaba. Creo que eso me marcó porque literalmente después de ahí yo siempre fui el tipo de jugador que siempre se engancha con todos los juegos que tienen un mínimo de contenido creativo, sea Minecraft de crear cositas, sea un creador de niveles, como puede ser de plataformas, como puede ser otro tipo de creatividad, como por ejemplo el Ape Escape 3, que tenía un creador de películas con los monos. Esto vamos a aclarar una cosa. Empecé hoy en día, capaz que hay por todas partes, pero en su época marcó a muchísima gente que se volvieron programadores y terminaron haciendo videojuegos y terminaron en empresas. Exacto, bueno. O sea, de darle palo a los creadores de niveles. Exacto. O sea, bueno, yo soy programador y creo que en parte es por eso. O sea, creo que siempre tuve la curiosidad de cómo realmente se hacen los juegos y siempre fue por eso, ¿no? Por tener las herramientas y un ejemplo actual es desde que tengo la Switch me volví adicto al Mario Maker, ¿entendés? Y creo niveles imposibles y nunca los termino de jugar. Pero bueno, digamos, creo que es un juego que me marcó mucho y es una entrada curiosa, ¿no? Al Desde Cháchara Bichera queremos agradecerle al huevo amarillo ese por llevar a PEX por esos caminos de programación. ¿Dónde estarías, PEG, si el huevo amarillo no hubiese aparecido en tu vida con 6 años? Capaz que en una cuneta, ¿no? No sé, probablemente me hubiera dedicado a la música y me hubiera ido mal. Así que me alegro que haya aparecido el huevo amarillo. Es muy chico. Pero bueno, no solo eran huevos amarillos en esa época, sino que también yo tuve la oportunidad de vivir en Piriápolis en esa época y estaban las maquinitas, famosas maquinitas de Piriápolis, las cuales mi viejo siempre me llevaba. Y bueno, las cuales cerraron, queda un solo local, creo, y tiene 3 máquinas. Y deben seguir las mismas máquinas del año 91. Exacto, sigue teniendo el Metal Slug, por suerte, porque era mi juego favorito, y yo siempre jugaba al Metal Slug ahí. Y un detalle que me encanta, que bueno, todos estamos de acuerdo que las arcades tienen un sentimiento y un feeling y algo sociable, y aunque estén mugrientas, está zarpado. Un detalle que me encanta en las maquinitas de Piriápolis fue como que en 2017-2018 yo intenté ir a jugar Metal Slug y estaba cerrado porque le habían clausurado por higiene. Y eso me gustó. Fue como, estos son los arcades, viejos. Que te censuren por higiene. Literalmente. Lo censuraron, lo cerraron. Lo cerraron por higiene. Igual después volvió porque fui el año pasado y estaba. Pero está igual, ¿no? Digamos. Yo no quiero saber qué ocurrió con esas palancas, por Dios. Si estaba por higiene cerrado un local de maquinitas. Pero bueno, tengamos en cuenta que todos tuvimos un acercamiento a por lo menos una consola o una PC media rudimentaria. En tu caso, bueno, ya, teniendo Windows ya no era tan rudimentaria. Pero puedo hablar por Soul y por mí, que tuvimos acercamiento a los 8 bits, yo con el Family, con el viejo y querido Family. Qué pobreza que había, no tenía para un Nintendo, pero tenía para un Family, y es básicamente lo mismo, con cartuchos más feos. Sí. Y el señor Soul tuvo su Master System Super Compact. Master System, señor. Master System Super Compact. Igual, en perspectiva, capaz que era mejor el Family que el Nintendo, ¿no? Acá, por lo menos en Uruguay. Es que rendía más la plata. Acá en Uruguay, un juego de Nintendo te compraba como 3 o 4. Y era lo mismo. Sí. Sí, exactamente. Es que en realidad, a ver, yo creo que acá en Uruguay hay una cultura de decirle Family. Acá en Latinoamérica, amigo. Acá en Latinoamérica. Sí, acá en Latinoamérica. Pero digo, una persona, un abuelo, algo que no tiene nada, tipo, el Family lo conoce, ¿entendés? O sea, digamos, me refiero decirle Nintendo algo, reconocen la palabra, pero la consola como tal, estoy seguro que te la reconocen más como Family que como cualquier otra cosa. Acá todo el mundo tenía Family. Sí. Bueno, quiero acotar algo. Antes, vos decías Nintendo y era sinónimo de videojuego. O sea, vamos a jugar al Nintendo. Hoy en día, decís, voy a jugar a la Play. Eso fue el cambio. O sea, estamos hablando del monstruo que era Nintendo en esa época y cómo fue echado a patadas por Sony.
con Sí. quien no quiso trabajar, pero eso es para otro podcast. Sí, Vamos a seguir en la línea temporal de nuestra visión de los videojuegos. sí. Ajá. Bueno, yo también, digamos, no fue todo PC y arcade. Yo, digamos, a los 8, 9, mi padre me compró la PlayStation 1. Sí, ya sé, soy joven, la primera consola que tuve realmente fue la Play 1. Pero bueno, mi padre simplemente me compró la Play 1 como una manera de que me entretuviera. Y pues me pudo haber comprado otra consola más actual, pero literalmente para él era lo mismo. Entonces simplemente me compró la PlayStation 1 y bueno, eso. Eso, la Play 1, la época de la Play 1, la Saturn, la 3DO, Mm. y la Atari Jaguar y todas esas consolas que se metieron en el mercado juntas, creo que es un momento bisagra donde el videojugador pasa de decir, bueno, yo lo que quiero es sentarme acá, jugar con mi Super Mario, saltar, pisar mis Goombas y ser feliz y nada, que sea divertido el juego. Eso es lo que quiero. Y es el momento bisagra en que las empresas dicen, mirá lo que podemos hacer, tenemos más potencia, podemos hacer esto que se vea en 3D. Y el 3D, pero estamos hablando 3D triste, 3D de la época. Feísimo. Bueno, era como los juegos que estaban hechos en video, que era todo video. Sí. Como el Night Trap. Oh, sí, video de alta calidad. Y vos veías el video de alta calidad y era muy triste. Estamos hablando, bueno, En esa época impactaba igual. Sí, claro, que en esa época te mostraban un macaco bailando en la pantalla e impactaba. Alguien pensó, por ejemplo, en esa época que el Bobsy 3D estaba bien hecho. Bobsy 3D, Dios mío. Hay revistas de la época que dicen Bobsy 3D, oh, sí, buenísimo, 8 o 9. Es una porquería el juego para los estándares de la época. De la época ya era malo. Ya era malísimo. Sí. Digamos, tenías que estar parando cada 2 segundos cuando te movías, tenías que estar enderezando el macaco para poder dar un salto en unos fondos que no tenían textura, no tenían un carajo en esos mundos que eran, no sé, polígonos puros. O sea, polígonos que tenían forma de polígonos, no tenían más forma de nada, no trataban de hacer nada. Me compadezco del niño que en esa época quería jugar Crash Bandicoot o Mario 64 y desgraciadamente no pudo y sus primeras plataformas en 3D fue Foxy 3D. Yo creo que igual lo disfrutó ese niño. Espero que sí. Vos no lo jugaste al Bobsy 3D. Lo conozco, no sé si lo jugué, pero ¿Lo jugaste alguna vez? Bueno, entonces tendrías que tener lástima. No tendrías que decir lo disfrutó. Mirá que hay muchas cosas para disfrutar en la vida, muchos juegos, pero el Bobsy 3D no es uno de ellos. Ese niño era yo. Música triste. No tenemos música triste, no tenemos tanto presupuesto para poner música triste. Bueno, está. Una cosa que voy a relacionar lo que dijiste vos, Joshua, con lo que Pex dijo en realidad en un universo paralelo, porque no está en este podcast, sobre el tema de jugar cuando iba a los arcades o jugaba a los videojuegos, el tema del lúdico de jugar. Yo creo que lo junto con lo que tú decís, Joshua, con el cambio de paradigma, entre comillas, del 2D al 3D, que ahí se sumó otra cosa a lo de jugar, y es el tema de la experiencia, el tema de interacción, el tema de las historias. Por más que obviamente en 16 bits había grandes RPG con historias enormes y personajes súper carismáticos y súper complejos, yo creo que empezó a madurar el mercado y el arte de videojuegos a partir de la PlayStation, la Saturn, la 3DO y todo lo que trajo consigo esa revolución 3D. Sí, y ahí no era solo jugar, era jugar, pero implicaba otras cosas por primera vez realmente que hizo avanzar la industria y el arte y los videojuegos. Sí, yo creo que desde esa época es verdad que ya existía la narrativa en los videojuegos, obvio que ya existía, pero desde esa época creo que se le empezó, por lo menos el jugador, no tanto de nicho, empezó a valorar más los videojuegos, no solo como el entretenimiento fácil, sino como un motor, ¿no? De entretenimiento es verdad, pero otro tipo de entretenimiento, no solamente lúdico. Creo que desde esos momentos empezaban a romper un poco la barrera entre lo que es un juego y lo que es una película, y empezaban a meterte como en una película interactiva, salvando las diferencias visuales, evidentemente.
Ujú. Pero tengamos en cuenta algo, también yo estaba, por ejemplo, del lado de que prefiero los gráficos con píxeles Ujú. que los 3D. Y en esa época fue muy complicado. Fue muy, muy Sí. complicado porque Todo el mundo quería mostrar veía. sus gráficos en 3D y la mayoría de veces terminaba saliendo mal. Sí, sí, o sea, vos ves el primer Tekken y es como ver pelear al macaquito de Minecraft con otro macaquito similar. O hasta peor, te diría. Bueno, Macaquito de Minecraft ahora está en Smash, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, eso es otro tema. Y bueno, no queremos hablar del macaquito de Minecraft. Es Steve, ¿no? El nombre, sí, Sí, porque yo Steve, Steve, lo Steve. jugué hace muchísimo tiempo en Minecraft, un poco para bichar cómo era. Es un juego muy entretenido, pero no vamos a adelantarnos. Bueno, tenemos gráficos horribles que tratan de ser fabulosos en 3D. Hay gente que dice, esto es el futuro, y de cierto punto de vista es el futuro. Los jugadores tratan de apreciar esto y decir, pa, mira, este juego puede tener trama, puede tener algo más interesante. Pero eso ya venía, bueno, se instauró más, podríamos decir, en los 32 bits. Ujú. Pero en los 16 bits ya había eso, ya tenías un Final Fantasy. No, Creo que en esa época, también, no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que por esa época, en MSX, cierta persona de nombre Hideo Kojima estaba haciendo su Metal Gear. ujú, Y ya había otra cabeza. Creo que se estaba gestando todo eso, que reventó en sí bien realmente en los 32 bits, ujú. Pasa ¿no? que también es un tema, creo yo, de la perspectiva 3D. Por más que fuese precaria, aunque hay juegos muy buenos en 3D de esa época, yo creo que eso sumaba a la ambientación y al involucramiento de las personas, en la narrativa. O sea, no era lo mismo un diálogo al estilo Final Fantasy desde arriba, por más que era súper dramático, o súper emotivo, o súper feliz, o súper gracioso, lo que sea, y los personajes, que estaban re bien escritos, a algo que tenía como justamente un escenario, un entorno 3D primitivo, primigenio, está bien, pero transmitía. A ver, yo me acuerdo del Virtua Racing, por ejemplo, un juego en 3D sin Fua, texturas ni siquiera, pero en esa sí. época, ver eso en Mega Drive andando, con el cartucho alto ese que había, era, o sea, estaba salado Ujú. y En había una esa, diferencia. Está bueno, pero eso fue antes de llegar a los 32. Estamos hablando de cuando terminaban los 16. Claro, pero yo digo en el sentido de cambiar el punto de vista en el sentido de las 3D, no solo porque, más allá que podían ser feas o más o menos feas, depende del juego, y depende del desarrollador y depende de la consola, porque por ejemplo los juegos en 3D de Saturno eran bastante peor que los juegos en 3D de PlayStation, Pero eso era un tema de cómo trabajaba las entre otras transparencias, cosas, pero, el anti-aliasing pero y sí, algunos pero otros está. detallecitos que tenía. O sea, no sé si es anti-aliasing el problema que tenía. Lo de la Sé que transparencia seguro, no tenía transparencia Saturno. no tenía transparencias, trataba de Pero mezclar los 3D, rojo con azul los, y hacer un efecto loco. los 3D, salvo los juegos de Sega, eran como. Los multiplataformas eran siempre inferiores en Saturno. Pero eso es otra historia. Mm. Pero yo creo que también es un poco eso, el tema de la madurez y de la narrativa, porque cambia el entorno, se da un entorno que puede ser más, entre comillas, cinematográfico por el espacio donde suceden las cosas. Sí, No es en 2D, hacia un lado o desde arriba. yo, Y eso, yo, quieras o no, te mete de otra manera, más a unos gurisitos de 14 años, 13 años, que nunca habían visto otra cosa. Si se lo das hoy por hoy a un gurí de 13 años, obviamente te lo escupe. Bueno, por la misma época estaba saliendo el Nintendo 64, ujú. primer consola de 64 reales. No, te estamos mirando vos, Atari Jaguar, que sabemos que son dos chips de 32, no tenés 64 de verdad. Y si tuvieras solo 32 y los usaras bien, Creo que eran, estaba todo creo bien. que eran 4 de 16. 4 procesadores de 16. ¿No eran dos de 32? A mí me suena que eran 4 de 16 y como eran 4 de 16 decían 64 bits y obviamente. Sí. Lo que sé es que Atari Jaguar, una tristeza. Creo que Mm. sacó de los peores juegos de la época y la consola dio todos los problemas posibles. Era esa época que todos se metían a hacer consolas y Sí. decían, ¡pa, qué genial! Es Vamos que a. era muy interesante porque todo el mundo interpretaba sus cosas y no estaba, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico,
no estaba tan definido, ¿entendés? El cómo generar 3D. O sea, Nintendo 64 y PlayStation y todas las consolas que podían procesar 3D, procesaban 3D de maneras distintas. Y por eso, tipo, algunas tenían, ponele, Nintendo 64 supuestamente debería tener texturas de mejor calidad que PlayStation, pero PlayStation tenía otros factores de renderizado que hacía que fuera No, mucho más fácil. justamente Nintendo lo que tenía mejor era el manejo de polígonos. Sí. Las de 32 bits creo que manejaban mejor las cosas con píxeles. O Ujú. sea, las texturas funcionaban mucho mejor en los 32, creo. Las cosas de Nintendo siempre eran como todas medias gastadas, medias pastosas así. Pero manejaba re bien los polígonos. O sea, eran todo cajas, pero cajas que se movían precioso. Nintendo fue el primero en entender realmente cómo hacer un juego 3D que funcionara bien y que se sintiera bien. Sí. Vos manejabas a Mario y te metías en el juego. Y, o sea, la cámara te seguía y te seguía de una forma que era cómoda. Era Eso, uno de los juegos. O sea, vos jugabas. Pensemos que estabas jugando en PlayStation Tomb Raider y la cámara iba para cualquier lado. O sea, eso. pila de veces se glitcheaba, se iba para acá, se iba para allá y no podías hacer los saltos bien. Tenías que estar acomodándote. Muchas veces saltabas a ciegas. Y pasaba con muchísimos juegos de 32 bits. Nintendo entendió y dijo, esto es una porquería, hay que hacer la cámara bien. Bueno, Y lo entendió. Nintendo de salida agregó el stick, que después Sí. PlayStation copió. O sea, Sí. sumando lo que vos decís, ¿qué tanto entendió Nintendo que hasta en el joystick dijo, necesitamos algo nuevo para estos entornos nuevos? Es que yo creo que Nintendo es algo que, especialmente antes, algo que siempre generó bien es el desarrollar juegos a la vez que está desarrollando hardware. Eso hacía que pudiera idear cosas de hardware a su vez que podía diseñar videojuegos. O sea, Lo entendió, ujú. lo entendía bien, sin tener en cuenta el Virtual Boy. Sí, no, sí, obvio. Bueno, El Virtual Boy básicamente es cáncer en la vista, Sí. de color rojo. Es un portátil que tenés que estar, tiene un trípode y tenés que estar con la cabeza, la espalda toda doblada, con la cabeza zambullida ahí. No tiene ningún sentido, tiene el control no aparte. entiendo cómo dieron luz verde a ese proyecto. Eso iba a Es decir. que, Más que exista, me sorprende cómo, con la burocracia que existe en las empresas japonesas, por cuántas personas pasó ese proyecto y cuántas personas dijeron que sí. O sea, eso me sorprende demasiado. no. El problema con el Virtual Boy fue este. La tecnología era buena. La sensación de profundidad estaba. Y tenía algo de realidad virtual de cierta forma. Sí, querías que te sangrara la vista. El original, el original era en color. Entonces, no me acuerdo ahora el nombre del creador, que es un nombre importante en la historia de Nintendo, ha creado varias, varias cosas. Estaba involucrado, creo, en varios periféricos portátiles. No sé si no estuvo involucrado en el Game Boy y en el Game Boy Advance. Y, o sea, estoy tirando letra porque no me acuerdo, pero estoy casi seguro que sí, no me acuerdo el nombre ahora. Dijo, bueno, podemos hacer esto en color. Y la cabeza de Nintendo le dijo, ¿y cuánto sale? Una torta de guita sale. Y dijo, no podemos hacer esto, no lo va a comprar nadie. ¿Y si lo hacemos en un color solo? Y no me pregunten por qué eligieron rojo. O sea, porque querían que... Claro, porque Llamar la se ve que... atención. No sé, o sea, claro, dijeron, bueno, el Game Boy original era verde, capaz que si lo hacemos en rojo, te sangra un poco la retina. Digo, pero jugabas un rato. Pero el diseño de sí de la máquina es un desastre. O sea, la parte de la consola en sí lo que es todo menos portátil eso. O sea, Mm. imagínate que estás esperando para la cita con el médico, sentado ahí en el consultorio, con la cosa apoyada en una mesita al costado, todo jorobado ahí con el joystick, que está todo torcido. O sea, hasta el joystick es una porquería. Y para peor, no sé si, creo que el catálogo entero no llega a 20 juegos. No Es sé que si son no. 13 juegos, creo que son lo que tiene el Virtual Boy, o por ahí. Es- Era, me acuerdo de un video de Angry Video Game Nerd, que el tipo agarraba, estos son todos los juegos de Virtual Boy, y los tenía en una mano. Así de malo le fue. Bueno, vamos a dejarnos Vamos a de volver. Sí. Vamos a volver. Igual, esto es importante marcarlo, fue un error de Nintendo. Pero con el Nintendo 64 pero la hundió así de forma brutal. Se repite también en el Zelda, se te repite también en el Star Fox. Está
muy bien pensada la cámara. Sí, sí. Este, yo jugué mucho tiempo en Nintendo 64 en la casa de un amigo, lo disfruté muchísimo. Hoy en día lo ves y decís, bueno, tiene sus carencias, tiene su cuadradismo, digamos, o su cubismo, por decirlo de alguna forma. Pero en esa época no jugaba tanto Play. Después descubrí la Play. Claro. Y la Play tenía mucha cosa. La Play era, digamos que Nintendo 64 en esa época era rock y PlayStation era punk. O era punk rock. Claro, tenía esas cosas, era como más sucio todo, pero tenía ciertos juegos que vos decías, qué bien que está esto. Era lo que trataba de hacer Sega en la época de los 16 bits. Sí. Y bueno, justamente PlayStation la sacó, correte le dijo, y tal. Nintendo siguió con su posición, y tal. Y entró PlayStation con eso, y obviamente que superó inclusive hasta Nintendo, o sea, lo pasó por arriba a todo lo que vino durante muchos años. Ya después, yo creo que con la 360 ahí como que bajó un poco. Y después volvió. Y después. No, Hoy eso por no hoy vamos a creo que está adelantar. más parejo la cosa. Sí, no No vayamos vamos adelante. a adelantarnos. Yo creo que el problema cuando salió la 360 es que la Play 3 era una porquería y la 360 era otra porquería. O sea, Ahora llegaremos. llegaremos a eso, pero para mí fue por ese lado. Entonces, el videojugador en sí, nosotros personalmente, creo que también empezamos a buscar eso de mejores historias. No solo mejores gráficos, sino mejores historias o algo que visualmente nos hiciera tener un poco más de inversión. Una cosa como Silent Hill Eso. te volaba la cabeza. Veníamos de Resident Evil. Resident Evil, o sea, tratando de ser una película de serie B. También Resident Evil te volaba la cabeza a su manera. Claro, Sí, justamente, o sea, justamente es lo que estaba diciendo. Tratando de ser una película de serie B, sin muchas ganas de Capcom por atrás. O sea, tomen, Mikami, señor Mikami, tome este proyecto, haga algo. Haga algo, porque Capcom realmente no le dio mucha bola a Casi no esto. sale ese juego. No, eso, otro podcast. Sí. Eso queda para otro podcast. Pongan en los comentarios si quieren que hablemos de Resident Evil y su historia loca. Te volaba la cabeza. Pero después cuando salió Silent Hill, la cabeza que metía en eso, el guión, los gráficos, la música y esa sensación que decís, entro en este cuarto y me van a violar 15 bichos por todos lados, y pila de veces te ponían la música al palo y no había nada en el cuarto, era como, oh, me vas a matar de un ataque al corazón, y era genial, sí. era Ahí genial, te, morir ahí, de un ahí te das ataque. cuenta lo que lograba el entorno 3D, el CD, vos que nombraste la música, también, Sí, la fidelidad del CD, que un juego como Silent Hill, las sensaciones que te genera un juego como Silent Hill, no te las puede generar ningún juego en Super Nintendo. Te genera otros juegos, Claro. pero esa tecnología, o sea, No estaba preparado todavía para generar ese tipo de narrativa o sentimiento, ¿no? Porque quieras o no, te está generando exactamente. un tipo de sentimiento y bueno, lo más parecido que pueda haber, lo más parecido que pueda haber a Silent Hill en Super Nintendo es el Clock Tower. Sí. El problema que hay, que el Clock Tower, recién acá en Sudamérica, pongámosle, o mismo en Occidente, en todo Occidente, digamos, lo vimos recién por emulación, porque salió solo en Japón. Sí, igual, No sé si lo tiene registrado el Clock sí, sí, Tower sí, de Super sí, sí, Nintendo, estoy sin duda. hablando. Igual no es, yo creo que no es lo más parecido. Es lo único de referencia en Super Nintendo de Es lo terror. único, sí. claro, es lo único O que el Sweet había Home en también. el cual. No, el Sweet Home, pero ese era de Nintendo, que fue previo a Resident Evil, pero es otra historia. Que también Sí. era un RPG de terror, pero en Nintendo. Sí, no, ubico, no, pero ¿fue de Super Nintendo o fue de Nintendo el De Sweet Home? Nintendo. De Nintendo, por Sí, eso. Pero bueno, Resident Evil iba a ser un remake de Sweet Home. algo así, sí. Iba a En el ser un remake seguimiento, de sí. Sweet Home y al final como que hubo algunos problemas ahí, terminó siendo cualquier otra cosa, pero agradecemos que, que terminó siendo cualquier otra Ya cosa. lo No hablaremos. hay, no hay ningún problema con eso. Bueno, y después se empezó a masificar, ya había desde antes, pero creo que en la época del CD, con las copiadoras de CD, se masificó totalmente la copia, les importó a todo el mundo le importó un carajo todo,
y encontrabas juegos truchos, pero a cualquier cara cosa. de perro. Sí. O sea, ibas a una feria y tenías 8 millones de puestos, capaz que un poco menos, Ujú. llenos de juegos, de los últimos juegos, a 2 mangos. O sea, sino que era como el sueño del videojugador hasta que te cae la ficha que decís, vos, estoy Claro, básicamente cagando toda la industria si estoy pero haciendo eso. cuando sos No, chico no te das al ser cuenta. chico, claro, no tenías mucho remordimiento, decías, puedo Sí. jugar, sale 2 mangos, esta gente tiene plata, claro, uno pensaba eso. Bueno, Después, yo de chico ni siquiera entendía el concepto de la piratería, en realidad. Y además, digamos, ¿cómo es? Yo creo que para mí ir a comprar juegos y comprar varios me daba una felicidad extra sí, ¿entendés? Que no me daba cualquier otra cosa. Y por algo, en mi época, especialmente del PlayStation 2, fue la época donde yo ya tenía la suficiente edad para poder elegir más que jugar, porque yo tengo un hermano y en la época de Play 1 yo jugaba lo que jugaba mi hermano, pero en la época ya del Play 2 y ya estar todos los CDs y la piratería ya masificada, fue la época en la que tuve más juegos, pero nunca, más que en la época digital, diría yo, porque digamos, yo casi siempre, mi viejo me tenía que llevar a la feria y como salían tan baratos los juegos, siempre terminábamos comprando. Entonces, creo que la época que tuve más juegos físicos por lejos fue la época del PlayStation 2, hasta que, bueno, fui creciendo y me di cuenta que la piratería no era lo mejor, pero bueno, eso fue con el tiempo. pero se masificó por yo creo que la facilidad Sí. de conseguir. Los precios, por un lado, o sea, era un salto. O sea, antes tenías que conseguir cartuchos, había cartuchos truchos, el Family de por sí tenía cartuchos truchos, pero había que hacer el cartucho. Sí, El CD salía 2 mangos, un CD virgen, y copiarte el juego. Era ponerlo, copiarlo y listo. O sea, no es que lo copie uno, sino a lo que voy. En la feria estaba lleno de puestos que agarraban, ponían el juego, lo copiaban, listo, tomás, llévatelo. Pasaba mucho en PC también. sí. Pasaba mucho en PC. Ya desde antes, o sea, se truchaban los disquetes y las empresas tenían sus mecanismos, mirar el manual te mandaban a mirar el manual del juego y buscar en la página tanto cuál combinación era y tenés que poner tal combinación. Y si no tenías el manual, bueno, juegos de DOSBox, si no tenés, hubo un tiempo que salieron juegos de DOSBox, que si no tenías el manual no podías jugarlo. Después Sí. cuando salió toda la parte de emulación. Bueno, la emulación es un tema aparte, creo. Ujú. Eso lo podemos tratar porque recién más adelante se empezó a dar ahí de emular Nintendo y emular Super Nintendo. O sea, estaba bastante en pañales. Pero en ese momento que masivamente las consolas con CD están teniendo ese mercado paralelo donde ellos vendían la consola y decían, bueno, me importa un carajo que pirateen los discos, pero vendo la consola. Porque Sony tenía un poquito la cabecita así. Yo creo que En sí. PlayStation 1 y PlayStation 2 decía, no, porque tengo el Blu-ray y no sé cuánto y no sé, no, o sea, sabemos que sabemos que no, vos lo que querés es vender discos, ya lo sabemos, punto. Vos pasaba lo mismo, con Saturn no tanto, pero con Sony estaba decidido a vender más que Nintendo y vender más que todo el que se le pusiera Sí. adelante. Igual había una cosa, más allá de que estaban los truchos, y había muchísimos truchos, independientemente de los truchos, había muchísimos juegos. O Sí. sea, en PlayStation te salían 40 juegos por mes, de los cuales Ujú. 10 eran buenísimos. Konami, Squaresoft, Capcom, sacaban 3, 4 juegos, 15 juegos por año, Sí. buenísimos. Obviamente que había demanda también para esa piratería. Creo que en Obvio. Saturno no había juegos pirata, me suena que no había, pero en Dreamcast No, había, había, bueno, llegó a ver, no era tan masivo, pero no era tan creo que más, masivo porque no tenía tanto juego, porque se murió a los Claro. 2 años. En De la Dreamcast pasó cantidad lo de gente. mismo. Dreamcast pasó lo mismo, tremenda máquina, que también es una lástima lo que le pasó, que es para otra historia, pero la Dreamcast era más fácil de piratear que inclusive que la Play 1, porque ni siquiera necesitabas abrirla, era con un disco que la Sí. craqueabas, y ya, y había truchos, pero quedó por esa porque se dejaron de sacar juegos. PlayStation, creo que salió en el 95 y hasta el 2002, 2003. Capaz que en el 2000 empezó a bajar, 2001, cuando salió la Play 2, empezó a bajar la cantidad de juegos salados. Capaz que tipo, cuando salieron Final Fantasy IX, el Parasite Eve 2, el Vagrant Story,
los últimos grandes juegos de Play 1, porque ya toda la gente se concentraba en Play 2. Empleado, sí. Pero había una demanda, o sea, obviamente vos ibas a la feria y te comprabas, sí, 10 juegos, pero eran 10 juegos excelentes, porque en algún lado del mundo los desarrollaban y en algún otro lado del mundo los compraban realmente. Más allá que sí, Sony se benefició de la piratería sin duda, como Wii y Nintendo en el 2008 con la Wii, pero eso es otro tema. Sí, pero acá fue el cambio de lo que hablamos al principio del podcast. Acá creo que fue cuando cambió de vamos a jugar a la Family a jugar a la Play, porque todo el mundo tenía una Play, o por lo menos Claro, en mi sin familia, duda. Exactamente. y todo O el mundo sea, tenía juegos truchos. Era mucho más accesible. era más accesible, o sea, ibas a cualquier feria, comprabas como decías vos, Pex, te comprabas juegos todas las veces que ibas a la feria Sí. y tenías un catálogo infinito de lo que quisieras. No siempre andaban El igual. tema, el tema es este. La situación es esta. Tenés las consolas que están pirateando a cara de perro. Tenés Nintendo que está en su postura de cartucho, porque el cartucho no se puede piratear y muy recto, pero le costó, en esa época, le costó pila de dinero, pila de ventas, Sí. porque a Sony le importaba, o sea, Sony perjudicó bastante a las compañías Sony con esa postura, pero está, o sea, ellos con eso llegaron a donde están ahora. Ujú. Y viene un señor gordo hermoso de lentes y dice, vos, el problema acá no es que la gente piratee porque quiera o por el precio que tienen las cosas. La gente piratea porque no hay un acceso más masificado. No, gordo, ¿qué estás diciendo? No, no. Vos no sabés nada. ¿Cómo que no sé nada? Trabajé para Microsoft. O sea, tengo mi cabeza, decía el amigo. ¿Sabes lo que? Me voy a ir de acá, y voy a hacer mi propia compañía. Y nuestro amigo Gabe Newell crea Valve. Crea esa empresa que empezó sacando juegos. Y esperemos que siga sacando juegos, Valve. ¿Estás Sí. escuchando? Yo tengo... Pero en el momento, sacó un juego que no sé si lo conocen de nombre, es un poco conocido, se llama Half-Life. Básicamente revolucionó la historia. Es uno de los juegos que revolucionó todo. El tema es que En Gabe el año 98, que salió también Ocarina of Time, el 98 fue glorioso. Metal Gear Solid, salieron Sí. varios juegos que revolucionaron ese año. Sí, sí, sí. Pero el tema acá es que el señor Gabe tenía una idea. Y siguió con eso de el tema acá es hacer masiva la llegada de los juegos. ¿Y cómo haces eso? ¿Mandando un cartero a la casa de todo el mundo? No, no. Los juegos tienen que ser digitales. No, estás loco. ¿Cómo van a ser los juegos digitales? Y Gabe estuvo impulsando esta hermosa plataforma llamada Steam. Steam. Y obligó a Y la gente, Steam prácticamente. Steam fue lo que empezó, de cierta forma, a cortar con la piratería. Ujú. Porque decime una cosa, vos vas a la feria y te compras un juego trucho, que tenés que descomprimirlo en tu computadora, ¿no? Después tenés que montarlo en Niro o en alguna cosa para poder instalarlo. Entonces ocupás el doble espacio en tu computadora. Puede tener virus, puede tener porquerías, pueden fallar los discos. Que pasaba mucho que tenías una rayita y a mitad de la instalación, que la instalación en esa época tardaba un año, te jodía bastante. Tenías que ir a cambiar tu juego trucho. Y venía Steam y decía, ¿sabes una cosa? Yo te ofrezco este juego y vale 2 mangos, ¿vale? O sea, no vale lo mismo que un físico, pero vale 2 mangos. Y tenés actualizaciones gratuitas. Y podés jugar online con tus amigos gratuitamente. Y tenés seguridad de que no hay ningún virus. Y no hay nada. Y te va a ocupar, vos lo tenés en tu biblioteca y cuando querés lo instalás. Es perfecto. Es perfecto. Sí, es que... De prácticamente todo, casi todo punto de vista, salvo que no podés revender tu juego. Ujú. Eso es la única contra que yo le veo. Steam fue una de las cosas por la cual hoy en día no hay tanta piratería como había antes. En esa época que Sony le dio batacazo para todos lados, copien todo, cómprenme una Play, copien todo, loco. Y fue eso, fue Steam. Sí, yo creo que Steam es un caso, especialmente está obviamente Valve, que cambió la industria de muchas maneras, pero el caso de Steam a mí me da mucha gracia porque es como
al principio la gente se quejó, ¿no? Porque fue con el lanzamiento de Half-Life 2 y Counter-Strike Source y bueno, y el 1.6 también, de que hubo un momento de que en el lanzamiento de esos juegos iba a ser obligatorio tener Steam. Y la gente se quejó por eso mismo, ¿no? No por la plataforma, sino porque fuera obligatorio. Pero claramente era una forma de impulsar que la gente lo probara porque era algo nuevo. Evidentemente. Pero a mí me da gracia porque la gente se quejó, pero el gordo era como decía, ustedes odienme, pero van a amarlo. Y literalmente el destino y el tiempo le dio la razón, porque, a ver, quitando el lanzamiento de Half-Life 2, que ya por ese juego que ya es una obra maestra y la gente le gustó, y de verdad que tuvo mucho hate Steam, pero no tardó mucho tiempo en la gente en cambiar de opinión. O sea, Pero eso era porque Gabe estaba adelantado a todo. sí. O sea, el tipo estaba pensando mucho más adelante. Uh-huh. O sea, cualquiera no entra a trabajar a Microsoft. Y cualquiera no dice, me voy de Microsoft para hacer mi empresa. Vamos arriba, o sea, el tipo tenía una cabeza, tenía proyectos y veía mucho más allá. Y sigue viendo mucho más allá. Lamentablemente no está sacando otros juegos y estamos esperando. Y el Alex no me convence del todo. Necesito un Gordon Freeman. Pero volviendo atrás, fue un aporte impresionante. Y fue lo que hizo que la PC empezara a competir con las consolas Sí. en el campo de juegos. Porque PC tenía su De nicho de jugadores. nuevo, porque antes competía, estuvo muerta un tiempo. No, PC en sí tenía un nicho de jugadores. Yo cuando... Vos decías, voy a jugar, y rara vez alguien se refería a una PC. Antes, en la época de Nintendo, en la época de Super Nintendo, había un nicho de jugadores que jugaban Última, pongámosle, por poner una serie clásica. Pero era como que estaba faltando masificar más, llegar a todo el mundo. Y Steam hizo eso. Steam dijo, mirá, tenés todos estos juegos, puedes entrar acá, puedes instalar, vengan, publiquen los juegos acá, que está buenísimo. Y es lo que hicieron. Sí. Llegaron a todo el mundo, llegaron de forma barata. No tenías que suscribirte a nada. Nintendo, Sony, bueno, Microsoft con la Xbox después. Todas necesitan suscripción para poder jugar online. Steam no te pide nada. Steam te pide que simplemente agarres, te hagas una cuenta, comprate un juego o no te lo compres porque el juego es gratis y jugá lo que quieras. Sí, sí. O sea, creo Jugá que... con quien quieras, conversá con quien quieras, subí tus capturas. O sea, generó una comunidad que todas las otras compañías están hasta el día de hoy luchando para tratar de sacarle una parte. Uh-huh. Yo, sinceramente, estoy enamorado de Steam. Me pueden decir lo que sea, me pueden decir, pero existe también EA con Origin, existe bueno, el Uplay, que el Uplay es bastante triste, pero ninguna llega a lo que es Steam. No pueden llegar a lo que es Steam porque Steam está pensado de otra forma. Exacto, y facilitó tanto el jugar online, especialmente en PC, y te das cuenta en distintas culturas. No por nada, esto suena raro, ¿no? Pero los rusos aman Valve y juegan mucho Counter, y en realidad, en parte por facilitar todo el juego online y la cultura hasta de ciber. O sea, jugar juegos de Valve en esa época era accesible, barato y fácil, ¿entendés? Sí. Y entonces en países que no tenían tantos recursos para poder permitirse comprarse una consola de cero y comprar discos y juegos originales, y la piratería quizás no era lo más importante, era mucho más fácil jugar al Counter 1.6 con todos tus amigos online de una antes que cualquier otra cosa, y creo que por eso hay culturas específicas, como puede ser Brasil o Rusia, que tienen una cultura de Valve más que otros países por eso mismo, ¿no? Por la facilidad que le daba el jugar de manera inmediata a todo el mundo. Quiero hacer una pregunta puntualmente para el señor Soul. En esa época, bueno, en esa época no, porque vos entraste en Mac más adelante. ¿Qué sentís teniendo en cuenta que tenés una Mac y no podés instalarle básicamente nada porque Mac nunca logró llegar a entrarle a la parte de los juegos? O sea, vos decís, no lo pensaron bien, no, o sea, con toda la potencia que tienen las Mac, con toda la arquitectura fabulosa, ¿cómo no pueden correr ciertos juegos? ¿Cómo dan tanta incompatibilidad? Me gustaría ver tu punto de vista porque justamente vos sos usuario de Mac. Y bueno, PEX también, pero PEX la usa puntualmente solo para laburar. No sé vos si también o... Yo la uso como máquina de todos los días y obviamente para laburar, porque es mi herramienta de trabajo.
Pero pasa que no está pensado para. Justamente, está pensado para trabajar. Entonces, yo creo que mismo hasta se cierran a eso. Porque en realidad, a nivel de arquitectura, o sea, son los mismos chips que pueden aparecer en cualquier otra PC. El tema es Pero que la pregunta que te hago, no la, fomentan. pre- la pregunta que te hago, Steve Jobs se pasó todo el tiempo diciendo, porque las PC son para usar hojas de cálculo, pero yo me relajo y escucho música en mi Mac porque mi Mac es copada. Se pasó todo el tiempo bastardeando la PC, bastardeando Windows y nunca se dedicaron, o sea, trataron de hacerlo y fallaron brutalmente, pero después nunca retomaron, teniendo en cuenta que siempre se pensaron que su máquina era muy superior y la arquitectura es muy buena. Pero ¿cómo con esa arquitectura fabulosa no logran correr ciertos juegos que son básicos? O sea Pero que no es que, cualquier no PC sé si, podrida no es que lo no sé corre. si no logran correrlo o no están compatibles o no tienen las. O sea, técnicamente si se programara se podría hacer. El tema es que no se programa, no se hace, o el Sí. tiempo No, o sea, invertido. han tratado de hacerlo 8 millones de veces y dan problema con todo. Dan problema con todo. O sea, Hay varios problemas que tiene Apple. Pero ¿quién ha tratado? ¿Las Es- compañías? bueno, mirá, todo el mundo ha tratado. Apple da problemas para todo. O sea, con todos los juegos. Puedes correr el Sims, creo, y dos boludeces más. Entrar al store de Steam, por poner un ejemplo, y vas a ver la cantidad de juegos. Te querés poner a No, yo ya llorar. sé que hay pocos, pero porque no es una máquina, no es un ecosistema pensado para jugar. Pero vos Por- decís, han pero, tratado, ¿quién ha pero tratado? ¿por qué? ¿Pero por Porque está qué? pensado para un público de trabajo. Es esa la No, respuesta. no, Trabajo y justamente. multimedia, pero no a nivel de juego. No, pero justamente puedo disfrutar de películas, puedo disfrutar de música. Y siempre fue el speech de Steve Jobs. Y Steve Jobs impulsó el hacer juegos para la Mac, impulsó hasta sacar una puta consola que no tuvo nada de éxito. Sí, O sea, la no, Pippin. no fue, claro, sí, no fue nada que no trataran de hacer, es que nunca pudieron hacerlo. Y yo digo, si son tan buenos con su máquina, ¿por qué no? O yo sea, creo, no estoy diciendo que, mirá, no pudieron hacerlo. No, quiero saber por qué no pudieron hacerlo, porque siempre trataron a los usuarios de Windows como que son una porquería, que son unos loquitos de corbata que lo único que hacen es usar hoja de cálculo. Y vos podés correr en Windows prácticamente cualquier juego de los que hay, o sea, tenés que tener una máquina decente y nada más. Pero corres con una máquina porquería, corres mejores juegos que la Mac más potente. mira, yo tengo varias cosas que decir. Varias cosas. Y ninguna necesariamente es una defensa. Varias cosas. Primero, que es obvio, eh, el tema de que Apple siempre tuvo un ego, ¿no? Como yo decía, de pensar que son superiores y quizás en su momento no les parecía un buen mercado el videojuego o les parecía que las consolas tenían ese rol. A no saber, sinceramente, no. Pero es que lo trataron, eh, en esa época trataron de hacerlo, trataron de implementarlo y les fue horrible. sí, La consola que hicieron era una porquería. lo que creo que pasa también es la cantidad de usuarios Windows. En la época esas ya eran bastante más grandes que la de Apple, desde el punto de vista de la facilidad de crear juegos por el sistema operativo. Es verdad que los chips y todo es impresionante, pero el sistema operativo de Mac, especialmente desde el punto de vista de los controladores gráficos, sé que esto es mucho tecnicismo, pero Windows, esto va a sonar chino para algunos, pero Windows siempre tuvo la ayuda de DirectX y OpenGL y era mucho más fácil desarrollar juegos con esos controladores y al haber más cantidad, quizás supongo que muchos desarrolladores, al no tener tantos recursos, preferían desarrollar juegos para Windows porque accedían a un mayor público y además de todo eso, a través de los años, Apple, no sé si es porque le agarró rencor a los videojuegos, pero cada vez lo hace más difícil, porque hoy en día para programar videojuegos para nuevos dispositivos Mac, ya no puedes utilizar arquitecturas viejas, como sí podía hacer OpenGL, sino que Apple creó su propio controlador para crear gráficos y que hoy en día para crear un videojuego en Mac, sí o sí tenés que usar ese controlador para procesamiento gráfico, sí o sí. Mientras en Windows tenés
millones de formas de crear gráficos y tenés tipo muchísimos motores y muchísimas cosas de herramientas que se fueron generando a través de los años, y Apple siempre tuvo esa idea de un ecosistema un poco más cerrado, y en el caso de los videojuegos no es tan... es contraproducente, ¿no? No es tan fácil eh, eh, pedirle a programadores que aprendan a utilizar esto, que no va a tener un mercado tan grande y que la misma empresa como parece que no le gustan los videojuegos, ¿no? Porque cada vez lo hacen más difícil. E, irónicamente, creo que empresas como Steam intentaron más que Apple mejorar la industria, porque en su momento, por ejemplo, el motor Source de Valve, que es el motor de, yo sé, Halo 2, de Team Fortress, Sí, sí. corre nativo en Mac OS. Y intentaron mover ese mercado, y Apple siempre lo negó prácticamente. Y bueno, No, pero pensá una cosa, cuando empezaron a meterse, o sea, Apple, cuando se empezó a meter con el iPhone sí. en el mercado de los móviles, cuando empezó a subir la gama, cuando empezó a mejorar el iPhone, llegó un punto que sacó juegos que no tenía ningún otro dispositivo móvil, o sea, otro Ujú. dispositivo móvil, otro celular, En iPhone. en iPhone, justo, Claro. bueno, está, pero estamos hablando, la arquitectura del iPhone no tiene base en la arquitectura de las Mac. No, pero Me bueno. vas a decir Son que, cosas diferentes, pero no sé tampoco. Pero yo creo que más que el tema de la arquitectura es el tema del dispositivo. Ujú. está, ¿A por qué eso, apunta el dispositivo y a quién apunta el dispositivo? pero justamente, o sea, en los móviles estás luchando como loco para ser el número uno hasta que vinieron los chinos y te partieron la cabeza. Le pasó exactamente lo mismo que le pasó hace años con las consolas, le pasó exactamente lo mismo que le pasó con las computadoras. Es como que Mac no puede hacer juegos. O sea, Apple no puede hacer juegos. No puede dedicarse a hacer juegos. ¿O no le Yo creo que interesa al mercado? le interesa porque trató de entrar 40 veces al mercado. Steve Jobs se trató de meter en Bueno, eso y pero no ahora logró no. nada. Pero es como que Bueno, en ahora Steve Jobs no, seguro no, que ahora ahora no no. se va a querer meter. Pero es como que Irónicamente, pero pará, es como que yo te diga, Microsoft intentó entrar en el mercado del iPad, del iPod con el Zune y fracasó rotundamente. Fracasó rotundamente, y es Y ya cierto. está. Y fue ese momento y fracasó. Ya está. Y yo no digo, no, porque Microsoft todavía quiere seguir en el mercado. No, ya está. Pero Fue una si movida y estuvo no le con, salió. pero si estuvo con el iPhone, si estuvo con el iPhone sacando juegos exclusivos, como fue el Dead Space. El Dead Space estaba solo para iPhone en su momento. Y no salió para ningún otro para otro celular. ujú. Era solo en iPhone estaba. Pero Claro, Y pero yo había no entiendo, ciertos juegos que eran exclusivos. pero yo no entiendo por qué vos cuestionás lo que ellos quieran sacar para fomentar una plataforma para jugar y otra no. Como, o sea, ellos siempre están tratando de entrar y no pueden. Ese es el tema. No, Yo para creo mí que no están el, tratando, no están Mi tratando, pregunta es, no, ¿por qué no pueden? no están dando incentivos para entrar. No es que están dando, porque hace 20 años hicieron una consola Pippin que fracasó. Porque mismo, hasta Hace, PEC lo hace está 20 años diciendo. sacaron una consola, fracasaron. Trataron de incentivar, o sea, sacar juegos en las Mac, fracasaron. Después cuando sacaron, bueno, sacaron algún juego, pero fracasaron igual en el mercado, perdieron totalmente. Después en el iPhone sacan juegos exclusivos para, vamos arriba, podemos lograrlo. Y viene Xiaomi y le rompe la cara. Pero ¿cómo le rompe la cara a Xiaomi? ¿A quién? no, ¿En juegos? ¿Al Es- iPhone? en juegos, en la cantidad de juegos que tiene. Bueno, En porque la cantidad y en la calidad de los pero juegos que tiene. O sea, como tenés el mismo tema con Android y iPhone. iPhone es mucho más cerrado que Android. ¿Será por eso? está, pero ellos es como que intentan llegar ahí y nunca lo logran. Siempre es como luchan para llegar ahí y no lo logran. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo logran? Si es por la cabeza de la gente que está en la empresa, si es por la yo creo, arquitectura de yo lo creo que hacen. que es porque el mercado ya fue, o sea, ya quedó. Yo creo que ya es una batalla perdida hace muchos años y ya no siguen intentando. Quizás en su momento lo intentaron, pero no por ello sigan intentando. Y el mercado de los móviles es algo distinto al mercado del PC, y la cantidad de móviles iPhone que hay es muchísimo mayor a la cantidad de Macs que hay, por ejemplo. Entonces creo que es distinto el mercado. De todas maneras, usuarios de Mac y de Linux, porque en Linux pasa lo mismo, no pierdan la esperanza, porque en Valve está desarrollando esta tecnología que se llama Proton, que está basada en Wine, que lo que hace es crearte una máquina virtual Windows en tu dispositivo Mac o Linux, y literalmente estás corriendo un juego Windows
Bueno, en tu Mac. esa posibilidad Y existe para los usuarios que quieran. exacto, exacto. O sea, eso existe y actualmente. ¿Pero están desarrollando o ya está? No, vos Porque podés O sea, ya instalar. se puede probar, se puede probar. O sea, no está terminada, no es una No, tecnología. Ahora, está. en Mac OS, desde hace años existe una cosa que se llama Camp Boost o Boost Camp, no me Ujú, acuerdo, que vos podés sí, instalar Windows y a través de ahí usar Windows. Y es más, sí, Pero sí. hay gente. no te corren las cosas como te tienen que correr, Sí, por más que lo porque, instales. porque estás Pero emulando, No es la, obviamente. no es la arquitectura, no es la pero, arquitectura. pero esa es la idea de Proton. En Proton los juegos corren no igual que nativo, pero muy parecido. Esa es la idea. Porque, Está, bueno, por eso es otra cosa. ujú, sí, y o sea, me da gracia como más que Apple es Valve el que le sigue dando oportunidades Bueno, al mercado. Justamente. Pasa que tiene- lo que yo digo es que la gente que se compra una Mac no se la compra para jugar, Hoy en día no. porque En su sabe que no momento, tiene. pero hoy en Y día, hace años que sí también. Es como que no es para jugar, pero, es para trabajar. Es la pero filosofía ese que es- tiene y el apunte no, que es que tiene. eso es lo que estamos discutiendo desde hoy. Apple, desde sus inicios, era la máquina cool. ¿Entendés? Siempre fue la máquina cool y siempre era para los jóvenes y siempre era wow y Windows era aburrido y Windows era para hacer hojas de cálculo y Pero vos siempre ves la publicidad, te la trataron de vender así, pero vos ves siempre. las publicidades del 2010 de Apple que ataca directamente a Windows y no destaca, no trata de sacar pechera con juegos, no le importan los juegos, es productividad. o sea, la época cool Porque no fue más porque la no puede primavera. hacer O eso. porque no le interesa, no entiendo por qué suponés que no puede y no, o sea, puede ser que no pueda, Porque pero, nunca pudo, porque nunca o porque pudo, porque nunca trató de entrar quiso. 32 veces. Pero nos estamos yendo de tema. Sí, Pongan sus comentarios abajo a ver qué piensan de Apple en los videojuegos, si trató de entrar 40 veces y no lo logró nunca, o si nunca le interesó. Yo creo que si se sacó una consola, si se yo puso creo a que desarrollar una consola puntualmente, es como que algo le interesó y sí, fracasó y está. brutalmente. Y Pero volviendo, Una- volviendo a los videojuegos. Volviendo a los videojuegos. Hoy en día tenemos dispositivos móviles. Hoy en día podemos correr Fortnite. los en- dispositivos móviles son una cagada para jugar, Exactamente, pero eso es lo que pensás vos. Y eso es lo que sí, pienso yo, y posiblemente obviamente. Pex piense exactamente lo mismo. Pero hay sí, mucha gente que los consume. Nosotros, como personas que nos criamos en otra generación, pensamos que justamente los juegos de dispositivos móviles son bastante berretas. O sea, sí, podés jugar Fortnite, sí, podés jugar PUBG, pero realmente podés jugarlo en una computadora sentado tranquilamente, podés jugarlo en una consola. Dejate de joder, ¿qué vas a estar jugando en tu Yo no celular? sé si no son tanto los juegos o es la interfase, porque vos jugás un juego de consola en un celular y no vale que traigan un joystick y juegues con un joystick porque ahí ya perdés lo que es la portabilidad del celular. Tenés el celular en tu Sí, bolsillo, estás en la parada del ómnibus y querés ponerte a jugar. Y los controles táctiles, está todo bien, pero no se comparan con un joystick real. O con un eh, mouse, o con un teclado, o con lo que sea. y bueno, te tapas la pantalla Y te también, tapas la obvio. pantalla. Entonces, no es tanto, para mí, que los juegos sean malos. Porque hay juegos buenos de Play 1, de Play 2, o actuales inclusive, porque los procesadores se están yendo al carajo, que se ven re lindos y que son buenos juegos. Pero para mí, el problema, personalmente, o subjetivamente, mejor dicho, es la interfase de juegos, jugar en una Sí, pantalla táctil. ujú. sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero el tema es que, ¿cuántos jugadores hay en PUBG a nivel mundial? O sea, actualmente ha bajado un disparate, ¿no? Pero Fortnite, ¿cuántos jugadores tiene a nivel mundial en móviles? Un Muchísimos. disparate, o sea, es un disparate, es uno de los juegos más jugados. Ujú, pero es Y, que, y todas las variantes de Battle Royale. Y ahí vamos a entrar ahora en el Battle Royale, que es algo de las cosas que más odio en el mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene tantos jugadores? Porque es el Bueno, juego porque de moda, porque se volvió una moda. más No allá es de porque porque se volvió una moda, es porque creo que no sé cuánta gente, es mucha más la cantidad de gente que tiene celulares que tiene consolas. eso iba Todo a el decir. mundo tiene un celular. Los niños. Pensemos en los niños. Sí, Bueno, exactamente. pensemos en los niños, Pensemos Joshua. en los niños. A ver, un dato que a mí me sorprendió en su momento es que Minecraft, ¿no? Minecraft, niños, celulares, todo tiene sentido. Sí, Uno pensaría que el año que Minecraft tuvo más ventas habrá sido en su auge de YouTube, que habrá sido 2013, 2014, pero el año que Minecraft tuvo más ventas en realidad fue 2017 y fue por las ventas del celular. O sea, literalmente, por alguna razón, la gente en 2017, especialmente niños,
empezaban a recomprar, porque probablemente ya lo tenían comprado en otros dispositivos, Minecraft, ¿entendés? Y Tengamos en cuenta algo. En esa época ya lo tenía Microsoft. sí, claro, obvio. En esa época, Mojang dice, bueno, les dejo esto por acá y manéjense. No, Notch, en realidad, Y Microsoft, Mojang sí. ¿cómo? O sea, en realidad fue Notch que vendió su propia empresa y lo dejó todo plantado. Bueno, está, pero Mojang no es Mojang hoy en día. Es Microsoft. Como todo lo que agarra Microsoft, así como cuando agarró a Rare y lo hizo pelota. Ya no son las compañías que eran antes, después que las tocan. Es lo mismo que pasa con EA. Vos tenés una compañía espectacular y ahí te la banca y dices, te compro. Y te la banca un poquito, no vendés lo que tenés que vender y te hace pelota y termina siendo una compañía berreta o te cierra. Sí. Pero en esa época, justamente, yo creo que uno de los impulsos más grandes fue que Microsoft le dio para arriba a cara de perro. O sea, tenemos Minecraft, vamos a darle. Sí. Creo que llegó tarde a la fiesta también, ¿no? Pero si vos me estás diciendo que en el 2017 vendió tanto. Sí, vendió muchísimo y sigue vendiendo. Y está el mercado chino. Los chinos compran mucho y. Dios mío. Pero. Los chinos compran mucho. Me encantó la frase. Yo creo que el mercado de videojuegos, desde que nació el celular, se pudo masificar muchísimo más porque, como dijo Soul, la cantidad de gente que tiene celulares, digamos, es muchísimo más grande que cualquier PC. Entonces, desgraciadamente, mucha gente y niños ahora, probablemente su primer contacto con el juego sea a través de los juegos de celular, y además que los juegos de celular saben esto, y muchos juegos de celular intentan ser entretenimiento rápido y adictivo y todo. Entonces es como que la misma industria de videojuegos de celular es como una industria aparte del videojuego. Pero ahí estamos haciendo una involución, podríamos decir. Porque por más que los gráficos hayan mejorado muchísimo, por más que la interfase haya mejorado muchísimo, que se perdió mucho con lo que es el celular, ¿no? Pero los gráficos están mejores, la jugabilidad está mejor, las animaciones, el sonido, todo. Tenés un juego que está lindo para jugar. Sí. Pero te lo están vendiendo para jugar en una cajita chiquita, metiendo los dedos así con táctil, y te lo están vendiendo como estás diciendo vos, como algo rápido, como algo, ya, jugá, matá, avanzá, haz esto. Y creo que hasta hace un cachito que estamos hablando de eso, que nos fuimos con lo de Mac, claro que nos fue a sacar con lo de Mac, discusión acalorada. Estamos hablando de la evolución que había. Pasamos de jugar un doble dragón, que vas avanzando de izquierda a derecha, curtiéndote a palos con un montón de monos, hasta que terminas el juego, jugás, no sé, 30 minutos, diversión rápida por una moneda, ¿no? Hay historias complejas y tramas revolucionarias y gráficos que tratan de innovar y gameplay que trata de innovar. Pasamos eso y ahora es como que toda la industria se está metiendo, o una parte muy grande de la industria se está metiendo en lo que son los dispositivos móviles. Y está bastardeando todo lo que había antes. Hay dos cosas con eso para mí. Primero, siendo un dispositivo móvil y siendo ese el medio y el artefacto, también es complicado o es difícil apuntar a un tipo de juego como un RPG clásico, ponele, por más que esté la versión de Final Fantasy VII en Android e iOS. Porque ese tipo de juegos es para sentarse a jugar, y en el celular es para jugar partidas rápidas, porque por más que seas un niño inclusive, es un ratito, que esto, que lo otro. Entonces, por un lado está eso de la dinámica de nuestros tiempos. Y por otro lado, hablando de la dinámica de nuestros tiempos, esto es un tema que no es solo que atañe a los videojuegos, a todo el entretenimiento actual. Uno está saturado de opciones, de cosas, de tanta porquería, que series, que películas, que videojuegos, que opciones, tanto en el celular como con todas las consolas, que se entra como un poco a perder, no sé si el objetivo o la mira, que nosotros con esa nostalgia de nuestra época, que teníamos 3 cosas para elegir y teníamos un juego que lo explotábamos 6 meses, capaz, quiero decir, no es toda la culpa del videojuego, de la industria del videojuego, sino un poco de llamarle neoliberalismo. Pero toda esa máquina... Pero no, a mí, mira, siendo sincero, no creo que sea tan así, porque vos pongamos que ponés Netflix, querés ver una serie, y tenés series malas y tenés series buenas. Podés ver una serie muy buena. En cambio, si vos tenés un celular, rara vez encontrás un juego que
que siga esa evolución que había de los videojuegos. Tenés que agarrar algo muy indie. Tenés que agarrar algo que tenga otra cabeza más de desarrollador indie, que tenga una cabeza más de decir, bueno, vamos a hacer esta otra cosa. Pero masivamente lo que hay son Battle Royale y punto. O juegos tipo de estrategia medio básicos. Pero te puedo hacer una analogía con el cine y con Marvel y con Disney. Hacela. Eso, la analogía en el cine es Marvel y Disney. Es 80 películas de Avengers, 25 películas en 12 años, bastardeando el género, cansando. Por más que las películas de Marvel en general sean correctas mínimamente, pero es eso, o sea, no Yo es, creo, para dejarme terminar la idea, no es solo que, como vos decís, yo, no, en Netflix tenés series buenas y series malas. Tenés series que te las tiran por la cabeza, y eso, no sé, se pierde un poco de. Pero tenés más para elegir a lo que voy. Tenés para En elegir los, por un vi- lado, en los pero te video- no, abruman por otro. Y en el pero en los celular pasa lo mismo. pero siempre te van a abrumar. A lo que voy, hoy en día siempre te van a abrumar, hagas lo que hagas. O sea, vas a ir a comer a algún lugar, te van a abrumar con 8 millones de lugares para comer y con 8 millones de propuestas. Y bueno, Hay mucho de todo. El tema no es ese, el tema es cómo de una evolución de los videojuegos, si vos ves lo que están apuntando ciertas compañías, o sea, el primer contacto que va a tener un botija como videojugador va a ser el celular. Y no va a pensar ni siquiera en tener una consola pila de veces. En pila de casos tengo el celular, puedo jugar al Fortnite, puedo jugar toda mi vida al Fortnite. Después se pudre a los 6 meses. ¿Por qué? Porque vas que sacar skins, cambiar un mapa o hacer alguna otra cosa. No hay más nada. No hay más nada. O sea, el Battle Royale es eso. Es bueno, algo tenés muy básico. la dinámica que cada partida de Maravilla es distinta, ¿no? Porque es online y bueno, tenés eso Bueno, que está. ahora tengamos en cuenta que el Battle Royale está mutando en otro tipo de juego, como el Among Us. Ajá. bueno, espera, antes de cambiar de eso, quiero decir que el móvil es algo o sea, los videojuegos siempre fue un producto, ¿no? Para algunas empresas más que otras. El problema que yo veo que pasó desde el punto de vista del celular es que al ser juegos un poco, bueno, poco no, bastante más pequeños, por necesidad o por lo que sea, se nota mucho más esta nueva forma de crear videojuegos solamente como producto. Y llega un punto de que asusta. Porque vos vas a una conferencia de creadores de juegos de celular y te dicen, bueno, yo voy a crear un juego celular que tenga el target de niñas de 12 años que le gusta el color rosado, ¿entendés? Y esa es la idea del juego, no es crear un juego de acción o crear un juego de puzzles, no, es crear un juego para un target muy específico. Y no solo está pasando en mobile, creo que con lo que está pasando como el videojuego como servicio, cada vez va a haber juegos más mediocres, que más que el juego en sí importe más a quién estoy apuntando. El problema es que en el celular, al ser juegos mucho más pequeños y todo, es muchísimo más evidente todo, y pues, el target, ¿no? de los niños, porque creo que la mayoría de juegos de celular apuntan al mercado de niños y a la simpleza por eso mismo, para que que se enganchen, sean adictivos y tengan pila de cosas sucias que deberían ser hasta ilegales, eh, y que, digamos, creo que desgraciadamente el mercado mobile hace que se vea mucho más lo sucio de la industria del videojuego. No es que no exista en los videojuegos de consolas o PC, simplemente que por la naturaleza del mismo dispositivo hace que se note más lo oscuro de la industria. Quiero remarcar algo, a ver si no les suena. No sé si se acuerdan en la época que Atari, o sea, fue vendida por Bushnell y empezó a trabajar como si fuera una mega corporación que se quería comer el mundo. Y No después, sé si, sí, Sí. bueno, está. No sé si se acuerdan que fue lo que trajo el bajón en los videojuegos y que se fuera todo el carajo, porque empezaron a sacar juegos a cara de perro programados a los pedos, y era vender y vender y llegar a Navidad hasta el punto que sacaron ET, Ujú. que fue, o sea, el pobre tipo que lo programó en 3 semanas, no me acuerdo, fue una sí. cosa así. O sea, llegá, dale, y solo programando el juego ese que está, lo hizo, pero ¿a qué costo? Y creo que hoy en día está pasando un poco eso, que los videojugadores no están, es como cíclico, se está repitiendo todo eso.
Así como en su época, como nombraba Pex, que a él le gustaban los juegos que tenían este, que tenían creador de mapas, y de esa generación salieron muchos desarrolladores indies que crearon, que crearon puntualmente, que crearon la gente que creó Doom, estuvo practicando en su casa con con creadores de mapas. Y muchos desarrolladores que empezaron siendo indies se volvieron después empresas grandes. Pasó un tiempo, pasaron los 32 bits y después empezaron a haber desarrolladores de vuelta indies. Lo mismo está pasando y yo creo que es todo cíclico. Lo básico que son los juegos de mobile es más o menos lo mismo que eran en arcade antes, es sacarte la plata lo más rápido posible y la mayor cantidad posible. En Entonces, mobile, en mobile hay un término que es ballenas, que es sí. lo que buscan ciertos juegos, que son esa gente que entra, o sea, capaz que vos tenés tu juego gratis, ¿no? Pero tenés un pack de skins que sale tanto, y después tenés el super pack de skins, que sale un poco más, y después tenés el mega pack de skins, y todo el tiempo estás sacando skins, ¿no? Y capaz que era de compra, pero después viene la ballena. La ballena es ese usuario que compra como una bestia y no va a parar en ningún momento. Y va a gastar millones y millones y millones de la moneda que tenga ganas de gastar, porque no sé en qué lugar del mundo está esa ballena. Pero apuntan a eso y es totalmente deshonesto. Sí. Pero si nos ponemos a pensar, por otro lado, es lo mismo que hacían las arcades. O sea, capaz que las arcades le ponían más ganas, le ponían más alma de cierta forma y trataban de hacer algo más interesante y era la compañía que estaba atrás que de los desarrolladores que quería lucrar mal con eso. Pero como pienso que todo es cíclico, que todo se vuelve a repetir. Sí, entonces podemos concluir que el enemigo del videojuego es el capitalismo, ¿no? Eh, Bueno, eh, un dato curioso. exacerbado, Sin exacerbado. sin capitalismo no hay videojuego igual, así que... Sí, Por eso mismo, yo sí. creo que es el capitalismo exacerbado. O sea, Sí. empresas como EA cuando sacó el Battlefront Ujú. y decía, mirá qué bueno, podés jugar con Darth Vader. Ah, qué bueno, compralo. No, no quiero comprarlo, ¿lo puedo sacar? Sí, tenés que jugar 8 millones de horas solo para Darth Vader. No me acuerdo cuántas horas eran, pero era un disparate de horas que tenías que jugar solo para sacar un personaje. Y tenía no sé cuántos Sí. para sacar. Querías sacar a Darth Vader y querías sacar a Han Solo, olvídate de tu vida, quédate sentado todo el día en la computadora jugando. Y eso apuntaba a que la gente se gastara toda una torta de plata. Es totalmente deshonesto. Sí. Y bueno, mismo Disney. O sea, estamos hablando que Disney Le dijo que encaró no. a Disney justamente agarró y Es al dijo, carajo, le dijo. claro, dijo, ¿qué estás haciendo? No, para sacar un pesito. No, 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 estás mal. O sea, eso está mal. Que Disney vaya y te diga, eso está mal y te caga a pedos, me parece que estás haciendo las cosas muy mal y sos una de las compañías más monstruosas que puede haber. Ojo, y ahí tiene juegos bajo su manto y ahí tiene muy buenos juegos. Pero la cosa son las políticas bajo que procede, con las que procede y que tratan de sacar el mayor rédito posible. Hoy en día, ustedes, ¿qué es lo que buscan en un juego? Uf, qué pregunta. Porque, bueno, en mi caso me toca muchísimo esa pregunta. Porque estoy probablemente en la época que menos juego. Por muchas razones. ¿A qué Una. estás jugando? O sea, ¿qué fue lo último que jugaste y en qué consola o PC o lo que fuera? Bueno, lo último que jugué, literalmente, como te dije fuera de programa, fue el Duke Nukem 3D en la Switch. Pero quitando eso, el último juego que de verdad lo sentí y jugué así apasionado fue el Zelda Breath of the Wild y fue el año pasado. Eh, Como te digo, yo actualmente estoy viviendo una crisis, te diría gamer, porque, bueno, como que me cansé, ¿no? de ciertos géneros o de ciertas cosas y estoy buscando otra cosa, ¿no? Justo, ¿Qué género justamente te cansaron a vos? bueno, yo tuve una cultura de toda mi adolescencia e infancia y todo de jugar muchos first person shooters, por ejemplo, juegos de acción. Y, y como que sinceramente me cansé de lo repetitivo, del online, ¿no? De todo, esa cultura me terminé cansando y cuando cada vez que fui creciendo más
me fui quedando o fui amando mucho más lo indie y lo narrativo. Creo que actualmente me atrae, quitando Zelda, que fue un caso muy específico, los últimos juegos que más me han gustado siempre han sido más indies y narrativos, y es lo que más estoy aspirando actualmente. No es por hacerme el especial ni nada por el estilo, pero actualmente es lo que más estoy buscando, más que entretenimiento puro de jugar, Es una experiencia. una experiencia, exacto. Estoy buscando más eso, que el verbo jugar a veces se queda corto. Sí, no, que no necesariamente tiene que ser interesante más que entretenido. O sea, no Exacto, necesariamente tenés que decir, ¡ah, mira qué bueno, estoy pasando barro! exacto. Sino que como si fuera una película, llegamos a ese punto, como si fuera una película que estás viviendo. Sí, exacto. O sea, obviamente sí, tengo que jugar, ¿no? A otra cosa, cada tanto juegos que jugaba antes o de nostalgia o lo que sea, pero por ejemplo ya no me atrae, yo no voy a jugar Fortnite, ¿entendés? Quizás en otra época me hubiera interesado jugar Fortnite, pero otros tipos de juegos, pero hoy en día me interesa más por lo curioso y por explorar el arte, ¿no? Eso es lo que estoy buscando actualmente, explorar otras cosas que antes no eran posibles por limitación técnica o artística. Claro, por la cabeza de los desarrolladores o Sí, por las limitaciones que les ponían las empresas. Decían, no, estás loco, ¿cómo vas a hacer un juego donde manejas una vieja que va por un cementerio y se sienta en un banquito? exacto. Estamos hablando de un juego real, ¿no? Sí. Estamos hablando de un juego real. Me parece bárbaro. Vos, Soul, ¿qué es lo que estás jugando y qué es lo que estás buscando en un juego hoy en día? Yo estoy un poco igual que Pex, un poco, no sé si desmotivado o ya los juegos no, salvo una excepción que fue el The Last of Us 2 de este año, que lo jugué completo y es para todo un podcast ese juego, pero no importa, que Sí. realmente, sin llegar a niveles de la época de PlayStation, una cosa que cuando estamos hablando de PlayStation, para mí PlayStation la 1 es la máquina de mi vida, la consola de mi vida, las experiencias que pasé con esa máquina no las volví a repetir. Sí se acercaron, sí Last of Us 2 se acercó un poco, pero ta. Salvo por este último juego, y eso que he jugado a varios juegos este año, el remake de Final 7, que está muy bien, pero está, no importa. Estoy como desencantado estas últimas dos generaciones, y a partir ya de fines de la Play 2, es como que no he encontrado juegos que me hayan movido tanto, que me hayan llegado tanto como juegos en la Play 1. Eso por un lado. Y por otro lado también digo por qué estoy como un poco con PEX, no tanto con los first person shooter, porque es un género que a mí no me gusta, es un tema subjetivo que nunca me terminaron de llamar la atención, porque yo nunca tuve PC, pero no importa. Ya hemos tenido muchas discusiones Sí, del que lo podemos hablar después, esto está bueno, tipo el tema de los géneros. de la Pero inmersión. el tema de que hoy por hoy está más allá de los Fortnite, los shooters, los juegos de aventura son todos copy-paste. Todos tienen que ser mundo abierto, hasta en la movilidad son todos similares en los controles. No sé, juegos como, no sé, GTA V, Spider-Man, el Horizon, estoy hablando de juegos de PlayStation, ¿no? Sí, sí. Days Gone, Metal Gear Solid 5. La movilidad es básicamente la misma y uno es en la prehistoria, otro es con los vikingos, Assassin's Creed, otro es en Egipto, otro es con dioses, y es todo lo mismo, y es como que no innovan. Uno es en Japón, cambian como esas skins y es como que variar un poco. Por ejemplo, el Horizon, que es uno de los mejores juegos de la generación, Sí, para muchos, para mí no tanto, sí, está sí. buenísimo, pero es como que más de lo mismo. Un juego que sí me sorprendió de esta generación, que para mí es el mejor de esta generación, de consolas hablo, es el Bloodborne, que es un Souls-like. Es más, es parte de la saga Souls no oficial porque es los mismos creadores. Ese juego sí me gustó muchísimo por la narrativa. Tengamos en cuenta que ya están copiando hace tiempo Dark Ya, Souls. pero Es la empresa que Dark está Souls copiando. sí fue un soplo de Bueno, aire fresco. pero el término para juego difícil hoy en día es un Dark Souls-like. Exactamente. Se refieren así a los juegos difíciles, sin importar que no tengan nada Sí. que ver Ah. con el Dark Souls. Pero entonces, resumiendo, es como que estoy un poco desencantado y me pasa lo mismo que Apex, pero con los juegos de aventura genéricos, que todos son en general buenos, pero son muy parecidos entre ellos. Y lo último que jugué, que terminé hace unos días, fue el Zelda Link's Awakening, el remake en Switch, que está buenísimo también. Este año también pude jugar, justo con el tema de la pandemia, se me dio que pude jugar al Breath of the Wild, que es un juego de mundo abierto, pero es un juego de mundo abierto bastante especial y bastante bien logrado.
Lo último que jugué fue en Switch, el Zelda Link's Awakening, que es el remake del Game Boy, y está muy bien también. Me parece bárbaro, pero creo que es medio general eso del alejarse un poco de los juegos por la. Como vos decís, capaz que es por la masividad que hay de títulos y la masividad de opciones. Yo personalmente trato de jugar 3 juegos a la vez. Y me decís, ¿cómo vas a jugar 3 juegos a la vez? Bueno, o sea, tengo 3 juegos que agarro. Uno, que tiene que ser un juego básico, tiene que ser tipo un roguelite, tiene que ser una onda Binding of Isaac, una onda Nuclear Throne. Ahora estoy jugando mucho Nuclear Throne, que es cuando llego del trabajo, llego cansado, tengo 2 minutos, un roguelite, 20 minutos. 20 minutos juego, me juego un run medio rapidito. Y tal, si termino el juego bárbaro, si no termino bien, si desbloqueo algo, genial. Eso es lo que tienen los roguelite, que me encantan. Bueno, después tengo un juego con historia. Ahora puntualmente estamos jugando con Crow Call of Cthulhu. El Y último, el último. Estamos jugando ese y tal, o sea, es para tener un poquito más de contenido, cambiamos la mecánica, es algo totalmente distinto a lo que acabo de mencionar. Y con mi hija jugamos un juego más light. El último que jugamos fue el segundo de Batman de Telltales, que es como los de Walking Dead, que sí. es tipo aventura. Habíamos jugado ese y hace poco terminamos el Overcooked. Que son juegos totalmente distintos entre sí. Y creo que haciendo eso tenés distintas experiencias y evita que te aburras tanto. Si empiezo un juego, pongámosle, que digo, bueno, vamos a probar este juego que es tipo GTA, ¿no? Y, y me está dando lo mismo que el GTA, pero berreta, digo, no sé si da para jugar a esto. Y cambio el juego. O sea, tenés la opción de hacer eso. O podés llevarte una sorpresa, no simplemente porque tenga mecánicas similares, va a ser exactamente lo mismo. Hay muchas sorpresas. Por ejemplo, los Far Cry. Los Far Cry han cambiado pila de mecánicas, han agregado pila de cosas que los hacen relativamente interesantes. El Primal, por ejemplo, que sos un cavernícola, tiene como ese toquecito que le da, lo despega un poco de ese first person shooter y lo vuelve algo un poco más estratégico, un poco más de acechar, me parece a mí, y se le puede dar una oportunidad. Pero si decís, mirá, se llama Far Cry, va a ser más o menos lo mismo, capaz que te estás perdiendo un muy buen juego. No sé, yo por lo menos por ahora no estoy desencantado y creo que voy a seguir jugando por mucho rato más y ir probando de un juego por acá, otro No, por allá y viendo qué es lo que hay, qué es lo que hay para ofrecer. Una cosa que recomiendo mucho, como dijo Pex, son los juegos indies. Los juegos indies son los que se arriesgan más, los juegos indies son los que tratan de innovar, los juegos indies son los que, por más que no estén pulidos al máximo, te van a dar capaz que esa experiencia que estás buscando. yo no es que esté desencantado en el sentido de dejar de jugar, o sea, no, ni Pero, ahí. jugás menos y te atrae menos, Juego digámoslo. menos por un tema de tiempo, pero a diferencia, o sea, mi última consola de sobremesa fue la PlayStation 2 que me la compré el 21 de diciembre del 2001, Oh, o sea, hace 20 años. Y sí, sí, estoy sí. dispuesto, estoy ya decidido a comprarme la PlayStation 5 en un par de años, no ahora obviamente, porque quiero volver a esa experiencia, o sea, pero independientemente de eso, es verdad, también me pasa con el cine y con las series, no tanto, porque las series han explotado ahora y hay grandísimas cosas que es para otro tema, para otro podcast también. Pero con el cine también, o sea, películas que me impactaron no solo en mi adolescencia, sino en más mi juventud, tampoco voy a decir que soy viejo, pero hace capaz de 10 años que no hay una película que me huele la cabeza. No, no va a haber otro Exorcista, no va a haber otro Robocop y No no va va a a haber, haber no va a haber otro no Aliens va a haber ni otra Alien. Matrix para mí, bueno, para nosotros. el silencio cortante horrible. Es mi película favorita de siempre. No digo que sea la mejor, digo que es mi favorita. Ya lo Eh, sabes.
Sí, no, estamos, ni los Wachowski, ni las Wachowski pueden hacer hoy en día otra Matrix Y van a hacer una igual, pero vamos a ver qué van a sale. hacer una y creo que eso va a dar que hablar por muchísimas razones. Cuando saquen el tráiler, juro que vamos a hacer un podcast Sin duda. solo para hablar del tráiler y de la información Y de Matrix que en hay. general. Yo creo que, Y de Matrix en creo que general, también es sí. un tema de la edad, creo que también es un tema de cuándo los juegos los jugás, el momento, las circunstancias. No es lo mismo uno jugando un juego como Resident Evil hoy o hace 25 años cuando salió y teniendo 14 años y habiendo jugado antes al Sonic y pasando y jugar sin memory card y saber que si perdés te morís de verdad y tenés que volver, no de verdad, pero tenés que volver a empezar. Caca y el tipo ahí de la silla. Son sensaciones que ya Juancito, ¿qué te pasó? No, murió el murió de Resident Evil. verdad. Murió de Resident Evil. Pero son sensaciones que ya no están porque ya las vivís una vez. Entonces es complicado que te sorprenda desde ese lado los videojuegos. Capaz ya estoy chocho y viejo y es un poco eso. Pero bueno. Estás un poco chocho y viejo, sí. Yo ya te digo, tanto en el cine como en los cómics, como en los juegos y en todo lo de la vida. Probá cosas indies, busca eso que está ahí, busca eso que tiene como esa chispita de creatividad, como eso que te va a volar un poco la cabeza porque decís, ¿y esta gente cómo se anima a hacer esto? ¿Cómo trata de innovar? Y justamente porque no tiene las barreras de las empresas grandes, porque no tiene la mentalidad con que tengo que hacer 400 millones de dólares. No están pensando en eso, están pensando, quiero hacer este juego así. Quiero que el jugador tenga esta experiencia. Y eso se ha perdido mucho en los estudios grandes. No digo que no existan. O sea, hay estudios grandes que le meten todo el cariño posible. Rockstar, por más que sea una super mega empresa, creo que le mete muchísimo cariño a lo que hace. Y trata de dar lo mejor de sí. O sea, quiere que los jugadores vivan una experiencia totalmente inmersiva. Sí, igual esto es cuestionable porque. Cuestionable no. No es lo más original. No es lo más original. No, yo lo que digo que justamente con el último juego de Rockstar, que es el Dead Redemption 2, que en realidad fue un relativo fracaso para lo que es Rockstar, en realidad, no, o sea, un juego difícil de entrarle, que a mí particularmente hay cosas que me parece que es demasiado, creo que ya no sé si lo hablamos en algún momento. Ya dijiste, no te gustó ir a la peluquería. No me gustó la peluquería, no me gusta irme a bañar. Bueno, pero no tenés que proyectar los temas que tenés vos en la realidad con el personaje del juego. O sea, bueno, te bañás, loco. O sea, vamos arriba. A ese nivel me embola ya. Cuando me mandan a bañar me embola ya. Oh, me tengo que ir a bañar. Y lo mandas a bañar al muñeco en el juego y te vas a bañar vos también. Y después volvés y seguís jugando. Ya pasó el tiempo. Así no funciona. Así no funciona. Así me sacan de la experiencia. Bueno, creo que vamos redondeando por acá. Hemos hecho un viaje. Nos han quedado muchas cosas. Toda la generación de PlayStation 3, Wii, 360, todo del 2005 al 2014 salteamos. Pero... Sí, pero realmente tampoco hubo nada importante. La recepción de la recepción de movimiento en los joysticks. ¿Fue algo revolucionario? Sí. Pero no caló. Fue una moda. Fue puntualmente una moda. No fue algo que fue evolucionando y decís, pero ahora realmente fue una moda. O sea, el Kinect se murió, el carajo. Salió en su máximo potencial y ya está. No hay más cosas. Y el Kinect... El Kinect murió, o sea, lo mataron. Sí, no funcionó. Lo mataron porque no funcionaba como tenía que funcionar. PlayStation con el Move hizo lo mismo. Y lo único que salió más o menos airioso, más o menos, vendió como un condenado, porque era muy accesible, era Nintendo con el Wii. Sí. Que bueno, tengamos en cuenta que Nintendo hoy en día con la Switch no logró, porque metió el Wii U entre medio y eso... la gente no entendía muy bien. Yo creo que el tema del Wii U fue nombre. Pues, imagínate que viene tu vieja y vos le decís, mamá, quiero que me compres el Wii U. Y tu madre dice, ay, pero Soul, ¿cómo te voy a comprar el Wii U si ya tenés un Wii?
¿no? O sea, si le hubieran puesto cualquier otro Hubo nombre, varias cosas con eso sí, que no sí, sí, caminaron. yo creo que muchos padres dijeron, no, ya tenés uno, esto debe serlo un poquito mejor. Creo y otra cosa, creo que los únicos que fueron de todas las compañías, la única gente que fue a una escuela pública o una escuela privada y aprendió matemáticas son la gente de Sony. Después del uno que viene, dos, Sí. después del 2 que viene, 3, 4, 5. La gente de, de Microsoft me parece que no fue y no sabe Xbox One y Xbox, no Sí. sé, de la Xbox 360. One X, Xbox Series X y Series S Sí, no, y es no, medio por eso. complicado. Y Nintendo yo creo que, ya te digo, creo que falló Ahora con terriblemente. la Switch está muy bien, está vendiendo bien, juntó su mercado de consolas portátiles con consolas sobremesa en una sola consola y la está rompiendo. Todos los juegos, no los grandes de gráficos, pero Vamos a aclarar una cosa. El marketing de la Switch es muy bueno. El nombre Switch, o sea, cambiate a. Tiene que ver con con la gracia que tiene la consola, pero sí, también tiene que ver con cambiate para Nintendo de vuelta, sí. vení, volvé. Y también tiene que ver ese sonidito hermoso que tienen todas las publicidades de Switch, que hace Sí. cuando, eso es hipnótico. O sea, No, yo pero compraría una Switch porque hace ese es ruido. es una buena consola que es, ciertamente es una tablet y corre juegos salados, o sea, no te va a correr el Cyberpunk 2077, pero te corre el de Witcher. Gráficos medios o lo que quieras, pero te corre el de Witcher con todas las expansiones. Tengamos en cuenta una cosa, ¿no va a correr el Cyberpunk? No sé. Capaz Es de que. la misma. O sea, Project Red hizo Witcher, Sí, sí, justamente. capaz que Y, y no le importa. los tipos pudieron meter el Witcher Bueno, en la Switch. en un O sea, cartoncito. Por eso mismo, o sea, es una consola que aparentemente es chiquita, pero obviamente no vas a tener los gráficos de Play 4. Hay rumores que va a salir una 4K y que no sé qué, pero hoy por hoy no. Pero igual se ve muy bien y es un consolón. La verdad que es Nintendo 100% y está muy bien. consolón. Y en realidad, a mí me gusta más Play y todo lo Eh, que quieras, pero es una gran consola. eh, yo quiero cerrar Sí, con un tema que va a quedar para otro podcast, que es con los precios de los juegos. Los precios de los juegos se están yendo al carajo. van a aumentar para la siguiente generación. Van a aumentar, o sea, con la crisis mundial que hay, van a aumentar el precio de los juegos y se va a volver algo totalmente de lujo. Pero van a aumentar los precios de los juegos en físico. O van a En digital aumentar también también. en No, digital también. sí, sí, $80. Por lo Está. menos, sí. Bueno, eso en consolas. En consola. En consolas. Tengamos en cuenta, yo siempre quiero aclarar porque tengo a Valve ahí Sí, sí. y Valve sacando casos puntuales como el Death Stranding, que ya lo nombré en otro podcast, usualmente tiene precios accesibles. No son un disparate, no son locuras y suele tener descuentos. Si vas a comprar un físico, tenés que ver cuando tenés el descuento porque, o sea, vino otro antes que vos Sí, y se lo llevó el o de físico y segunda mataste. mano, sí. Hay una No, cosa no. que cuando estaban hablando de Valve y de todo, que respecto a la evolución del tema de los juegos y de la venta y de las plataformas y de la piratería, también es Sí. verdad que hoy por hoy, o a partir, o sea, ya no hoy por hoy, sino desde ponerle que nació Steam cuando nació, 2007, 2006, por ahí. Se- me parece que un poquito antes. Sí, no recuerdo. Realmente Pero por no esa, recuerdo. por esa No época. tengo las fechas ahora, no. Pero en esa época ya nosotros, los que crecimos, o sea, los millennials, los que crecimos con la PlayStation, con el Family, con la Master System, con el Super Nintendo, crecimos un poco más, con más responsabilidades y con capital. Y eso también generó, más allá de Valve y de Steam, que la gente empezara a comprar también, que el mercado creciera porque esa gente que no dependía de la plata de los padres, que somos nosotros, empezó a comprar en la plataforma que sea, y eso también fue un cambio, porque en nuestra época los adultos no jugaban, Sí, 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 94, sí. Eso 95, es. nuestros padres, nuestros tíos no jugaban, Sí, no, era no, algo muy eso. nuevo. Entonces, hoy por hoy la franja etaria, o sea, hoy hay juegos que están apuntados a gente de más de 30, o sea, muchos de estos juegos que estamos nombrando ahora, está todo el mercado, como dijo Pex, para niños, de celular, o lo que sea, pero hay pila de juegos que están apuntados a 30 para arriba, porque
¿Pegan la Hay nostalgia hay de... un disparate, bueno, hay un disparate, creo que la industria se dio cuenta de eso, que hay un disparate de juegos hechos para adultos, o sea, tanto por la temática, o sea, no tiene por qué tener sangre, ni tener sexo, ni tener violencia, simplemente con la temática, que es mucho más profunda, ya con eso estás apuntando a otro mercado, que un botija no te va a agarrar esos juegos. Y es una Ya, franja bastante grande. ya el tema de que haya competencias como las eSport, competencias internacionales, que antes eran en el videoclub, que te anotabas, pagabas 20 pesos y entrabas a jugar la International Superstar Soccer. Hoy No, por o hoy también, existen bueno, mundiales de videojuegos. no, pero también había ciertas competencias a nivel regional en Estados Unidos. Era muy común ver en las maquinitas o Nintendo mismo hizo competencias, Sega también. Sega más en la época de MTV, ¿no? Que hizo, me acuerdo puntualmente que hicieron una competencia en la isla de Alcatraz. Wow. Eh, sí, no, MTV, Sega y Alcatraz, ya está, o sea, eso, búsquenlo, googleenlo, es muy bizarro. No me acuerdo puntualmente, no me acuerdo del juego, me acuerdo todo lo que pasó, pero no me acuerdo del juego que estaban jugando en ese momento. Sí, hoy en día es como que ya tenés gente que está día y noche jugando su juego, entrenando a su juego, vamos a jugar LOL, vamos a jugar al Dota, y tenemos el equipo y tenemos sponsors, y ya llegó un punto que se volvió, o sea, ya no es por entretenimiento, ya es un laburo. Yo hay cosas que no, sinceramente, no me gustan nada en la industria, que son las, las políticas de agarrar y chuparle la sangre a la gente a cara de perro. Si querés venderme skin, vendeme skins. No te las voy a comprar. Este, pero no me largues 4 millones de DLC para completarme un juego. Si sos una empresa chiquita, yo te entiendo que me saques uno, dos, tres DLCs. Te entiendo. Pero cuando vos ya lo tenés hecho de antemano, me estás robando la plata, no seas malo. Eso no me Hay gusta nada. casos y casos. Hay casos que Hay, son hay casos y notorios, casos. que son Y, obvios que sí, cortaron el juego, y hay otros que las expansiones, como los Dark Souls o el sí, no, Bloodborne, no, que no, fueron no. señoras expansiones. Esas son cosas que están bien. Otra cosa que no me gustan son los Battle Royale. Me tienen podrido con los Battle Royale. Este, Y eso, el creo concepto original del PUG estaba muy bien, o sea, 100 y que solo quedara uno, Es que me parece fantástico. el concepto sale justamente del manga Battle Del Battle Royale, Royale, sí. que se llama Battle Royale. Busquen ese Es, manga, léanlo, está muy bueno. o al menos vean Este, la película. no vi la película. El manga puedo asegurar que está muy bueno. El manga está muy bueno. No me acuerdo cuántos tankobon son, pero vale la pena La película leerse. está muy bien también. Yo la vi. No, Eh, no leí el manga, pero vi la película. bueno, hay que hacer un intercambio después en otro podcast. Bueno. Y otra cosa que no me gusta nada son los eSports. Hay gente que me va a decir, no, pero son el futuro y es el deporte y podés trabajar de eso. Yo realmente no soy una persona que juega mucho online. Hay gente que me va a decir, no, pero jugar online está de más. Sí, he jugado muchísimo Left 4 Dead. He jugado algún otro juego más también online. Tranqui, he jugado Counter, he jugado usualmente First Person Shooters. Pero ya cuando te volvés, no, pero vamos a entrenar y vamos a hacer esto, ya es como que digo, vos, yo juego o para divertirme o para vivir más, como decíamos con PEX, una experiencia. Capaz que tengo que caminar 3 cuadras, camino 3 cuadras con el personaje que está divagando sobre la vida. Y me deja algo eso. Pero estar entrenando para jugar, para competir. Y es Hay lo gente que competitivo. pero hay gente que lo debe, no, pero hay gente que lo debe reemocionar. Pero creo que cuando metes sponsors de por medio, que cuando pones sponsors de por Pasa medio, que eso y lo volvés súper masivo y lo volvés pero como hace que existan los sponsors. Yo entiendo y comparto, pero también sí, entiendo que haya eso y que haya plata y haya sponsor hace que existan esos eventos. Y entiendo a la gente que ve una pelea de Killer Instinct y la disfruta. Yo la verdad que no lo disfruto. Pero está. sí, está, pero O lo ves que el tema. sea, la No, no, táctica. el tema es este. Si vos me decís, mirá, voy a jugar un juego de pelea, uno contra uno, es distinto, o sea, cuando te presentás solo,
capaz que no te entrenás de otra forma. O sea, practicás de otra forma. Pero no me gustan mucho esos que son el equipo y vamos a jugar todos. Y es como si fueran jugadores de fútbol. Y bueno, a Y mí es eso, puntualmente sí. no me gusta el fútbol. No me gusta el fútbol. Básicamente es algo así. Es eso mismo. O sea, he visto peleas que están espectaculares. O sea, he visto peleas de Street Fighter. Hay una pelea mítica de Street Fighter donde se dan vuelta todas las cosas entre Chun-Li y Ken. No me acuerdo los jugadores quienes eran. Si la buscan, Chun-Li versus Ken en Street Fighter, Street Fighter 3 Third Strike, es épico. Es épico, o sea, le bloquea a Chun-Li todos los golpes de un super. Le hace todos los bloqueos justos. Los parry, le hace todos los parries a Chun-Li. Cada patada de tiki, 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 tiki. Tienes que tener una precisión brutal. Eso es espectacular, pero eso ya es, diría que antes de todo este meollo de los eSports. Los eSports ya es como que se industrializó todo demasiado y me suena demasiado falso. Hay gente que le encanta, hay gente que quiere llegar a eso, hay gente que quiere laburar de eso, le parece el sueño de la vida. Hay mercados inclusive, hay lugares donde funcionan mucho más que otros. Yo creo, sí, no, en Asia funciona bárbaro. Occidente no es tan de eso, entonces es como que está. No, ojo, acá hay equipos y acá se trata de. Hemos tenido jugadores que han hecho un muy buen papel. Hay jugadores en Brasil, en Argentina, que están luchando para llegar a nivel mundial. Vamos arriba, los apoyamos a todos, vayan, jueguen, me parece bárbaro. Traigan la copa. Traigan la copa, Personalmente no me gusta. Hola. No me gustaría estar, no sé, 3 años jugando el mismo juego. No sé si se entiende, pero es algo como que me saca totalmente de lo que viene a ser el disfrutar un juego en sí. Bueno, y nada, o sea, esas cosas sinceramente no me gustan nada de la industria, pero bueno, hay gente que le encantan y hay que respetar. Hay un jugador para cada tipo de juego, digámoslo, ¿no? O hay un juego para cada tipo de jugador también. Sí, exactamente. Bueno, vamos cerrando por acá. No sé si querés agregar algo más, Soul. No, ya dije bastante ya. Ya dije bastante. Hubo pica y todo. Hubo pica y todo. Tiene que haber más en los siguientes. Tiene que haber más confrontación ahí. Un poco de chicha. Que vuele sangre digital por todas partes. Exacto. Bueno, aquí con el señor Pex, el señor Soul. Mi nombre es Jojo Crimson y nos estamos despidiendo del podcast de Chachara Bichera. Hasta la próxima. Chao.